El Instituto Nacional de Estadísticas informó un aumento en el desempleo por sexta vez, el que se ubicó durante el último trimestre en 8,7%. Cifras que se deben principalmente al alza en la fuerza de trabajo mucho mayor al de personas ocupadas. Para profundizar en esto nos acompaña el director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo. Juan, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola Andrés, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, Juan, vamos profundizando. Ustedes en el observatorio tienen datos bien decidores, hacen una lectura, tienen las cifras del INE, sus propios estudios sobre lo que está sucediendo en el mercado del empleo. Ya estamos viendo que la situación económica se está resintiendo en unos indicadores más sensibles, sin lugar a dudas. ¿Qué es el empleo? ¿Cómo se puede explicar a quienes nos ven este 8,7%? Lo comparamos con un año anterior, 1% más. Pero ¿cómo se explica la situación del empleo, la precariedad del empleo en términos simples? Sí, aquí lo que está ocurriendo es que si bien se están creando empleos respecto al mismo periodo del año anterior, en un año se crean 171.000 empleos, que significa un alza de 1,9% anual del empleo. Esos ritmos de creación de empleo no son lo suficientemente dinámicos como para absorber a todas las personas que participan en el mercado laboral, que se están incorporando al mercado laboral. Entonces, por un lado, la fuerza de trabajo crece al 3%, pero solo se crea empleo a un ritmo de 1,9% anual. Entonces, el mercado laboral sencillamente no está siendo capaz de absorber a todas esas personas, y esto está, por supuesto, asociado al debilitamiento de la actividad económica. Recordemos que en los últimos 2 trimestres, el Banco Central ha mostrado, ¿cierto?, que la actividad económica ha caído respecto al año anterior, es decir, estamos produciendo menos bienes y servicios que hace un año atrás, y cuando se producen menos bienes y servicios, también entonces se necesita contratar menos personal, tener menos personal, y por lo tanto eso es lo que se está reflejando hoy día en las cifras, particularmente en el componente del empleo asalariado formal en el sector privado. Ahí es donde se ha manifestado, ¿cierto?, con mucha fuerza cómo el debilitamiento de la actividad económica está afectando al mercado laboral. Entonces, aquí, si bien es cierto que tenemos un aumento de 171.000 empleos en el último año, el empleo asalariado formal en el sector privado ha aumentado en menos de 6.000 puestos. Buena parte es público, ¿no? Empleo público. Exactamente. O sea, aquí lo que está liderando hoy día el motor de la generación de empleo en Chile es, en primer lugar, el trabajo por cuenta propia, que ha aumentado en 82.000 respecto al año anterior, y muy de cerca le sigue efectivamente el empleo asalariado en el sector público, que aumenta en 64.000. Sí, vamos profundizando en varios temas que has puesto, por lo menos que uno puede profundizar en la última respuesta. A ver, uno podría entender que, y lo hemos conversado muchas veces, sobre todo durante los últimos 3 años, todo lo que se ha dado en materia de empleo, los inactivos que tuvimos en la pandemia, cómo estos inactivos, y sobre todo, y tú me corriges, inactivas, mujeres que por razones de corresponsabilidad tuvieron que salir, no lo eligieron, por obligación, por cuidado de terceros, tuvieron que salir del mercado laboral. Muchas de ellas, y uno lo ve en los números, están volviendo a buscar trabajo y no están encontrando trabajo donde ellas quieren, quizás como dices tú, en la formalidad, lo encuentran en la informalidad o simplemente no lo están encontrando. Esa es una arista. Sí, efectivamente, aquí estamos en un proceso de recuperación, ¿cierto?, de personas que efectivamente tuvieron que salir de la fuerza laboral por las razones que tú indicas durante la pandemia. Y eso se ha ido recuperando paulatinamente. Todavía no volvemos a las tasas de participación laboral prepandemia, pero paulatinamente se van recuperando. Y entonces justamente el problema que surge es que se está dando este proceso de reincorporación a la fuerza laboral, pero lamentablemente, debido al debilitamiento de la actividad económica, aquí se ha resentido la generación de empleo asalariado formal en el sector privado. Y eso entonces está generando 2 efectos. Especialmente entre las mujeres. Por un lado, aumenta la tasa de desempleo, ¿cierto?, porque hay mujeres que no han encontrado trabajo y entonces se encuentran activamente buscando uno, pero no lo han podido encontrar, y entonces el desempleo femenino ha subido de 8,5% a 9,5% en el último año.
Pero también lo que está ocurriendo es que ante la falta de oportunidades de empleo asalariado formal en el sector privado, justamente muchas mujeres se están insertando en empleos informales. Entonces, la tasa de ocupación informal femenina ha aumentado en el último año de 28,2% a 28,8%. Tenemos un aumento de 50.000 empleos informales femeninos. Entonces, este debilitamiento de la actividad económica, en el caso de las mujeres, efectivamente se está traduciendo tanto en más desempleo como en un aumento de la informalidad laboral. Sí, Juan, tú también mencionabas recién, de los 170.000 y fracción empleos generados durante el último tiempo, tú lo mencionabas, se concentra en cuenta propia, asalariado público, muy poco asalariado privado. ¿Cuán importante es la calidad del empleo para reflejar el momento que estamos viviendo en materia económica? ¿Qué es lo que te está diciendo estos números que tú mencionabas, estos 170.000, pero su composición? ¿Qué es lo que te refleja del momento económico? Sí. En tiempos normales, lo común es que lidere la creación de empleo el asalariado formal en el sector privado, porque ese es el empleo mayoritario en el país. Entonces, en una economía que crece, siempre lidera el empleo asalariado formal en el sector privado, es el motor de la generación de empleo. Y justamente un síntoma que uno ve inmediatamente de manifiesto cuando la actividad económica se debilita es que el empleo asalariado formal en el sector privado pierde terreno justamente frente al trabajo por cuenta propia y al empleo asalariado público. En el caso de la cuenta propia, claro, ¿por qué aumenta en épocas de debilidad económica? Porque muchas personas sencillamente esquivan el desempleo y prefieren entonces autoemplearse para poder generar algo de ingresos, ¿cierto? A pesar, ¿cierto?, de que estos empleos usualmente tienen mayor precariedad. En Chile, el trabajo por cuenta propia lamentablemente es eminentemente precario. Alrededor del 70% de los trabajos por cuenta propia en Chile son informales. Entonces, eso claramente es un problema, pero a mucha gente no le queda otra alternativa porque hoy día escasean las oportunidades de obtener un empleo asalariado formal en el sector privado. Entonces, estos patrones que estamos viendo, ¿cierto? La verdad es que son patrones típicos en periodos de debilitamiento de la actividad económica. Y respecto al empleo formal, claro, el empleo asalariado en el sector público, que está aumentando a un ritmo bastante importante, 64.000 anual, obviamente está contribuyendo en parte, ¿cierto?, a generar empleo formal, pero tiene que ver con eso, con que aquí hay un aporte bastante relevante del sector público, porque el sector privado efectivamente está extraordinariamente debilitado. Y otro fenómeno que es muy interesante, que nos están mostrando las cifras, es que en el empleo asalariado en el sector privado, fíjate que está aumentando en 42.000 anual el empleo informal asalariado del sector privado. Entonces, ¿qué significa eso? Que son empleos que se realizan bajo subordinación, donde hay un jefe, se cumplen órdenes, horarios, pero donde no se están pagando las cotizaciones de salud o de vejez. Entonces, incluso en el trabajo asalariado en el sector privado, estamos viendo que lidera un empleo informal, sin cotizaciones, y todo eso está ligado, ¿cierto?, a este debilitamiento de la actividad económica. Juan, y no hemos hablado de un elemento que también es bien importante, que es la estacionalidad. Aquí la medición que vimos, y hemos visto las últimas dos que han sido bien malas, concentra sobre todo la actividad en verano. Y supone que en verano ciertos sectores como el turismo, como el agro, es estacionalmente época, meses de más intensivos en uso de mano de obra. ¿Cómo se viene de la mano para el invierno? ¿Cuánto va a afectar el invierno en este escenario que ya se ve bastante sombrío en materia de empleo? Uh-huh. Claro, efectivamente, una vez que fueron quedando atrás los meses de verano, en particular diciembre, enero y febrero, ¿cierto?, que son de una estacionalidad positiva para el mercado laboral, inmediatamente vimos, ¿cierto?, un alza en la tasa de desempleo.
Por eso también es importante hacer las comparaciones interanuales, porque nos eliminan esos efectos estacionales. Pero si miramos eso respecto a meses anteriores, ¿cierto? En particular los de diciembre, enero y febrero, se ve un alza en la tasa de desempleo y lo que se espera para los próximos meses es que justamente ahora viene la estacionalidad negativa del invierno, donde se tienden a destruir empleos, por ejemplo, en el sector agropecuario. Entonces, eh, aquí van a ocurrir dos cosas simultáneamente. Por un lado está la estacionalidad negativa, que va a hacer que las cifras de la tasa de desempleo sigan aumentando, pero también, lamentablemente, la actividad económica sigue debilitada. Entonces, ambos fenómenos, en definitiva, van a contribuir a que veamos tasas de desempleo más elevadas que el 8,7% que estamos viendo hoy día, aunque, sin embargo, es muy difícil sería extraño que superaran el 10%. Y eso, en parte, es una buena noticia, porque si bien la actividad económica se ha debilitado, estamos hablando de una contracción moderada, que en ningún caso tiene parangón con lo que vimos en el año 2020, ¿cierto? Por lo tanto, dado que estamos hablando de una contracción moderada de la actividad, tampoco vamos a ver esas cifras de desempleo que vimos el año 2020 para la crisis sanitaria. Entonces, sí se va a deteriorar más el mercado laboral en los próximos meses, pero no debería superar la tasa de desempleo el 10%. ¿Y esto cómo debiese también reflejarse, por último, Juan, en otro tema que tú profundizabas solamente en el caso de las mujeres, la informalidad? 27,4%, la última medición del INE, se ha mantenido bien plana, es bien parecida a lo que teníamos hace un año atrás. 1 de cada 4 trabajadores es informal. ¿Cómo debiese ser en ese escenario de mayores dificultades, con un crecimiento del desempleo? Tú dices, afortunadamente, ojalá no llegue a los 2 dígitos. ¿Cuánto de eso va a golpear la informalidad? Que normalmente también en épocas de aperturas económicas tiende a crecer. Sí, claro, efectivamente la tasa de ocupación informal se ha mantenido relativamente plana cuando uno lo compara al año anterior en promedio, ¿ya? Claro. Pero las mujeres sí están viendo un alza relevante de la ocupación informal. Lo que pasa es que en los hombres ha caído la tasa de ocupación informal, porque en los hombres el debilitamiento de la actividad económica se ha manifestado más en desempleo, más que en informalidad. En cambio, entre las mujeres se ha manifestado en más desempleo y en más informalidad. Entonces, en las mujeres sí hay un aumento relevante de la informalidad laboral, pero lo que uno esperaría en los próximos meses es que haya un deterioro mayor, ¿cierto?, en materia de informalidad laboral, porque el empleo asalariado formal en el sector privado en los próximos meses debería empezar a contraerse. Eso es lo que nos indican los registros administrativos. Si uno mira otras fuentes de datos distintas al INE, por ejemplo, los cotizantes del seguro de cesantía o los cotizantes dependientes de AFP, ambos están mostrando caídas interanuales. Por lo tanto, todo nos indica que ya en las próximas cifras del INE, el empleo asalariado formal en el sector privado va a empezar a contraerse. Por lo tanto, también deberíamos ver un deterioro adicional en materia de tasa de ocupación informal en los próximos meses. Juan Bravo, como siempre te agradecemos tu buena disposición con Canal 24 Horas para explicar números que son complejos, un escenario que se viene que no es fácil. Muchas gracias, Juan, por este espacio con este canal de noticias. Encantado, Andrés. Un abrazo. Chao, chao. Buen día.